9:36, estamos en N&N y hoy vamos a hablar de economía y de platita. No solo nosotros, Martín, porque a las 10:30 de la mañana la mayoría de los intendentes se va a reunir en el foro de intendentes con legisladores nacionales. Se ve que para que activen, para que hagan algo, para que vayan ahí al lugar donde están. Para que gestionen. Eso, para que cumplan con su laburo. Así que 10:30 en el foro de intendentes para hablar de caída de la coparticipación, falta de obra pública, todo aquello que redujo los ingresos a los municipios. Así es, y nosotros tenemos un invitado de lujo, vino a visitarnos el director del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Lecher, que estuvo dando una serie de charlas en la jornada de ayer. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Buenos ¿qué días. tal? Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos. Te subo un poquito el micrófono. Ahí se escucha mejor. Ahí sí, exactamente. Bueno, una jornada agitada ayer tuviste, Hernán, ¿no? Muchas charlas hablando de cuestiones económicas, pero también de la reforma laboral, que en parte es a lo que te invitaron, porque tuviste mucho vínculo con los sindicatos. Y a mí me pareció interesante un concepto que vertiste ayer en la charla, que es que vos a los gobernadores que le pidieron a sus legisladores nacionales que voten ciertas leyes, supongamos ley bases o digamos u otras leyes vinculadas con la universidad, con la jubilación y demás, todavía lo podías entender, pero que el límite era la reforma laboral, que ahí te parece que un gobernador o un diputado peronista no podía avalar un proyecto de esas características. Sí, diría, incluso más allá del peronismo, alguien que tiene un poco de conciencia social no puede. Porque el debate es, bueno, pero tienen que gestionar. Claro, ahora, ¿qué pasó con la reforma laboral? Los gobernadores lo que negociaron fue que sacaran la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias de las sociedades, que era lo que le pegaba en el erario provincial, y después se desentendieron, fueron y levantaron la manito. Con lo cual, es algo así como, si yo resolví la mía, ya está. Si matan a la gente quitándole derechos, me da lo mismo. Lo cual además es una gran ingenuidad, porque en la práctica lo que pega más sobre la recaudación provincial y también sobre la nacional es si a los argentinos nos va bien o mal. Porque lo que vos ves hoy en el escenario nacional, pero que se repite en el provincial, es que arrancás una segunda ronda de ajustes. Vos hiciste un ajuste feroz, ahora te cayó el IVA en el orden del 10%. Nadie tiene un superávit del 10%. ¿Qué provincia lo tiene? Ninguno. Con lo cual todas tienen que ajustar. Tienen quilombo con todo, con educación, con salud, con la policía, con la justicia, con todas las áreas, porque a todas le recortaron un pedazo. Y ahora lo que te das cuenta es que para sostener el superávit necesitas hacer un nuevo ajuste, lo digo en el orden nacional, con lo cual, ese nuevo ajuste, ¿qué significa? Ahí que le recorto, no sé, a los jubilados. Si le recorto a los jubilados o le corto el empleo público, compran menos, y si compran menos vuelve a caer el IVA, con lo cual la provincia vuelve a verse afectada. Es un círculo que se retroalimenta. Sí, ahora es una cuestión solamente de fondos, digamos, de decir, bueno, sacámelo de ganancias y yo te apruebo esta norma, o hay un alineamiento ideológico, porque también uno podría pensar, yo he escuchado más de un gobernador, sin ir más lejos, el propio Gustavo Sáenz, el gobernador salteño, habló a favor de esta ley de modernización laboral porque así fue presentada, ¿no? Sí, lo que no se entiende, los argumentos que han esgrimido tanto el presidente como Sáenz y en general los que han reivindicado la reforma, no solo son endebles, son muy fácilmente rebatibles. Es decir, el argumento de que es una ley de modernización, bueno, no, el único capítulo que tiene vinculado a las plataformas es una enunciación de deseo de lo que quisieran que fuera, en el mejor de los casos, porque no tiene ninguna obligación de las partes, si tienen que ponerse de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, por ejemplo, no hay seguro. Bueno, y entonces no funciona. Si no hay sanción, si no cumplís, no hay obligación en realidad de que eso se concrete. No solo eso, sino que eliminaron la ley de teletrabajo. Lo ofrecían y lo vendieron como una herramienta que iba a generar puestos de trabajo. Bueno, es falso. A ver, salvo los libertarios y algunos más, todo lo demás hemos sostenido y sostenemos que una ley no te genera per se empleo, porque de hecho lo que genera empleo es la actividad económica y está sucediendo exactamente lo contrario. Van a desfinanciar el sistema previsional, después se van a quejar o van a plantear que hay que ir a un esquema de FJP. Es decir, y la verdad, cuando vos repasás toda la ley, no encontrás nada que vos digas, uy, este artículo, la verdad
que corresponde. Es decir, si querías modernizar las relaciones laborales, bueno, no era este el camino. Esto no significa que no haya cosas para discutir, naturalmente, y para mejorar. Ahora, este camino solo te lleva a que, en términos de promedio, el salario termine cayendo. Hablaste, Hernán, acerca de financiar el sistema previsional y justamente y antes la contradicción entre gobernadores y legisladores nacionales. En el caso de Salta, la senadora salteña Flavia Rollón vota a favor de la reforma laboral, pero no vota a favor del artículo que establece el FAL y sí presenta un proyecto para derogar el FAL porque dice que va a ser el principal factor para desfinanciar el régimen previsional. ¿Para qué lo votó? ¿No? Claro, pero no, es que primero lo votó sin votar el FAL. Entonces ahora pide la derogación de ese artículo nada más. Votó toda la ley y a sabiendas de que no modifica absolutamente nada eso, y ahora hace esta parodia para que parezca que tiene algún tipo de interés. No, sí. Yo la verdad, efectivamente, para mí es un límite porque, decía, ese debate es, bueno, necesitan gestionar, y yo eso lo puedo entender. Ahora, la verdad que modificar la lógica de cómo funciona el mundo del trabajo en la Argentina, en claro detrimento de la parte de la relación débil, que son los trabajadores, y recorrer el camino de la deslaboralización me parece traumático, gravísimo. El otro tema donde hay algún acuerdo de algunos gobiernos provinciales con el nacional tiene que ver con que ellos insisten en la necesidad de que vengan inversiones extranjeras, y en ese sentido apoyan no solamente el RIGI, sino que entienden que en ciertas actividades, en el caso de Salta, por ejemplo, la minería, van a traccionar finalmente las economías regionales, van a generar empleo. Y digamos, van a equiparar un poco la situación entre el centro industrial y agroexportador y las economías regionales. ¿Qué pensás de eso? Acá en la provincia desaparecieron 4.000 puestos de trabajo, y es una provincia que podría tener desarrollo minero. Sí, ni siquiera el saldo te da positivo en este momento en una actividad, o digamos en una provincia donde una de las actividades principales es justamente el sector minero. Así que es una gran estafa. Esto no significa ir contra la minería, a mí me parece que es una actividad importantísima por varias razones. Yo soy muy promotor de la minería, no soy de aquellos que creen que no hay que hacer nada, estoy en las antípodas de esa mirada. Ahora, genera pocos puestos de trabajo, con lo cual, si vos querés ofrecer para la salida minera para resolver los puestos de trabajo, eso es mentira. Ahora, si vos decís, che, la minería es importantísima porque te deja divisas, en una economía que siempre tiene un problema entre la oferta y demanda de divisas porque demanda mucho más que lo que genera, me parece fantástico, y efectivamente es así. Ahora, incluso en esa discusión, también son unos estafadores, porque lo que vos deberías hacer es agregarle valor. Es decir, no exportar carbonato de litio, por ejemplo. Eso es una huevada. Agregarle valor acá en la provincia y exportarlo como material activo. Vos fuiste vicepresidente de YPF Litio y entiendo que intentaste justamente eso. ¿Cómo te fue en esa Horrible, el gobernador nos lo paraba. Morales y Jalil, los tres. Y en realidad el Ejecutivo había hecho una norma, nosotros la acompañamos porque la verdad que en YPF Litio nos parecía muy interesante, que básicamente lo que establecía era un cupo de procesamiento, un cupo que de acá, no me acuerdo, pero tipo dentro de 10 años llegaba al 15%, o sea, en su máximo momento tenía la obligación de procesar carbonato de litio en el orden del 15% para hacerlo material activo, nada más que eso. Lo único que generaba eran condiciones para que hubiese fábricas acá que se montaran en la provincia. Y tenía la obligación de que se hicieran acá, y peor aún, o mejor para las provincias litíferas, los que administraban los proyectos era la mesa del litio donde estaban los 3 gobernadores que lo boicoteaban. Pero lo boicoteaban porque nosotros estábamos en la reunión de la mesa del litio y afuera estaban los empresarios mineros. Entonces cuando nosotros salíamos le decían que nosotros, no sé, queríamos estatizar el litio, cualquier huevada para sacarle unos mangos. Pero no tienen vocación de defender a su propia población. Eso es lo que me sorprende. O sea, vos decís que no hay interés en el desarrollo industrial. Hay interés económico, hay que cruzarlo. Es decir, Ávila, que no tiene una empresa minera en Catamarca, dale, no jodamos. ¿Y Rollón qué? ¿No viene del sector? Dale, la verdad que no sé por qué
o cómo les da la cara para hacer semejantes planteos, porque a todas luces se nota, y todo el mundo lo sabe, y en Jujuy pasa lo mismo. Han aprovechado el negocio minero para hacer negocios particulares. Ujú. Estamos con Hernán Lecher, que es director del Centro de Economía Política Argentina. Quería llevarte un poco a hablar de la coyuntura del país. Bueno, todos sabemos que sos muy crítico del modelo económico que se está implementando, pero voy a ponerme en abogado de los libertarios y diría, che, al final siempre se está diciendo que esto que va a explotar y nunca explota. ¿Hace cuánto que vienen diciendo que esto va a explotar? Yo nunca dije que iba a explotar. No, digo, en general es lo que se dice. Que hay, No, pero no, ahí no. A ver, hay que ser riguroso en el análisis de las cosas que van sucediendo, porque al contrario, nosotros siempre describimos lo que fue pasando. Y la realidad es que hoy, por ejemplo, ¿qué situación estamos en este momento en particular? En este momento en particular tenés destrozada la micro. Básicamente en dos grandes aspectos. El salario viene perdiendo contra la inflación desde hace varios meses. Una inflación trucha, que también nosotros la dijimos hace 2 años, ahora todo el mundo dice, era trucha, mira. Y destrozado la cadena de producción, el comercio. Acá desaparecieron 200 comercios, si no me equivoco, en la provincia de Salta. Es decir, no hay ninguna duda de que eso está roto. El gobierno te ofrece correcciones de índole macroeconómica, y si con eso es suficiente. Bueno, yo tengo serias dudas con las correcciones macro, pero es cierto que, a ver, cuando digo correcciones macro, ¿a qué me refiero? Me refiero a la cuestión fiscal. Bueno, la cuestión fiscal, efectivamente, el gobierno tiene superávit hoy. Ahora, está volviendo a hacer una ronda de ajuste porque si no pierde el superávit, con lo cual es bastante endeble, da la impresión. En lo cambiario pasa algo parecido, es decir, el gobierno supuestamente tiene todo resuelto, está en el medio de la cosecha gruesa, el petróleo vuela, entonces son todos beneficios en términos de inyección de dólares. Ahora está desesperado por agarrar los dólares abajo del colchón, porque sigue teniendo reservas netas negativas. Así que ni siquiera en ese aspecto tiene la cuestión resuelta. Así que es una macro ordenada muy entrecomillados, pero una micro destrozada. Y entonces el gobierno además te dice, bueno, ahora va a bajar la inflación. ¿Va a bajar? Sí, probablemente va a bajar. Ahora eso significa que el común de la gente o que la micro se va a ordenar. No, mentira. El salario no le va a ganar a la inflación y no va a haber reactivación económica en los sectores que generan empleo, que de alguna manera mueven la rueda. Puede ser que le siga yendo bien a la minería y a la energía, digo, de nuevo, no tengo problemas con esas actividades. Lo que digo es, en clave noventista, que ahora se parece tanto, no derraman. No se ve cómo a través de esas actividades yo puedo o se puede beneficiar el conjunto de la población. Ahora, es interesante esto que vos decís porque probablemente el gobierno, si efectivamente se desacelera la inflación a partir de abril, digo, sin los shocks de la carne, del combustible y demás, y si el dólar sigue planchado por distintos motivos, el gobierno va a salir a vender. Vieron que esto funciona, digamos. Entonces lo que está diciendo es hay que estar atento porque todo eso puede pasar y es muy probable que pase, pero aún así estructuralmente hay problemas, ¿no? Sí, eso no va a resolver. Supongamos que efectivamente la inflación en abril va a ser más baja. Supongamos que arranque un sendero de descenso. El propio gobierno sostiene, y en general la mayoría, el mercado, digamos, preisea que la inflación podría llegar a 2 hacia finales de año. Es decir, y que encuentra un soporte, digamos, en el orden del 2%, con una dificultad para romper ese rango. Pero, ¿eso qué significa? Significa, de nuevo, que a los argentinos nos va a ir bien. ¿A cuánto se están moviendo se pueden llegar a mover los salarios? ¿Al 4? No va a pasar. Con lo cual, en el mejor de los casos, estás en las situaciones que estás hoy, en la situación que está hoy. Entonces, si alguien nos está escuchando y dice, che, pero yo consumo poco, bueno, no va a mejorar tu situación. Lo digo en términos mayoritarios o agregados, si querés, porque después tenés un sector minoritario que el dólar planchado le viene fantástico. Bien, y que todo, entonces, hace 3 meses que el dólar está planchado. Bueno, para el que se fue, el que tiene ahorros, y ese ahorro, no sé, creció al 3%, y sí, tiene más dólares, o tiene más poder de compra de dólares. Lo que pasa es que la gente
tiene que gastar la guita en comer, en salud, las cosas para la escuela, bueno, cosas de la vida cotidiana. Si todos pudiesen ahorrar todo, y sí, nos iría mucho mejor en dólares, pero bueno, tenés que comer, ¿qué vas a hacer? ¿Pagar la luz? Ahora, si tenemos cosecha récord, digo, hablando del frente financiero, si tenemos cosecha récord, si tenemos, digamos, una balanza comercial superavitaria, ¿por qué es que el gobierno no logra acumular dólares? Bueno, a ver, porque se le cayó la demanda de dinero. El gobierno sostuvo que iba a comprar dólares en tanto haya o se incremente la demanda de dinero. La demanda de dinero hay que pensarla como actividad económica, como transacciones. Si yo demando dinero, cuando me refiero a demando dinero, me guardo dinero, tengo dinero, quiero tener dinero, me refiero en pesos, para hacer algo. Bueno, básicamente y para consumir. Pero si el proceso es de caída del consumo, la demanda de dinero va para atrás, no crece, sino que decrece. Con lo cual no hay condiciones para que yo compre, y los únicos dólares que el gobierno está comprando, los está comprando contra deuda del Tesoro. Es decir, ese es el proceso, no contra demanda de dinero, a contramano de lo que dijo. Y lo que está comprando es lo que le vence. Es decir, más o menos, ahora compré un poquitito más, pero más o menos está tratando de llegar a julio, que es donde tiene el vencimiento de bonares y globales, comprando dólares para ese momento. Lo que pasa, en realidad ni siquiera, porque lo que está haciendo es comprando dólares para pagar las cosas que van venciendo. Y la de julio probablemente requiera algo más. Ayer salió la noticia de que el Banco Mundial, salieron dos noticias, una de que el Banco Mundial podría llegar a ayudar a la Argentina con 2.000 millones, otra de que Caputo quería tomar 10.000 millones garantizados por el Banco Mundial, el propio Caputo lo desmintió ayer tarde, pero bueno, vas a eso, es decir, fíjate que estás comprando dólares, no los acumulás porque las reservas siguen siendo negativas y encima no tenés resuelto el vencimiento de julio, ni que hablarlo del año que viene. Por eso, recién hablábamos, lo cambiaron está fantástico, pero tenés todos estos quilombos. Claro, digo, hay un sesgo teórico ahí también, ¿no? De decir, yo no voy a... Porque podría aprovechar justamente esta etapa para acumular, pero no quiere emitir, ¿no? Sí, no quiere emitir porque cree que es inflacionario. No es inflacionario si aumenta la demanda de dinero, y como no aumenta la demanda de dinero no quiere emitir y por eso no lo hace. Y tampoco quiere un tipo de cambio un poco más elevado que eventualmente le permita, no sé, la mejora de la producción y quizás comprar una cantidad de dólares porque haya menos tensión en la demanda de dólares. Bueno, no quiere recorrer ese camino. Yo no estoy pidiendo una devaluación, lo que digo es, el modelo del gobierno es un modelo de gobierno un modelo económico que tiene un tipo de cambio real multilateral en el orden del 80. ¿Esto qué significa? Que ir a comprar cualquier cosa afuera siempre es más barato que acá. Entonces tiene efectos y tiene consecuencias. Y son las consecuencias que estamos viendo. Por eso yo no veo que aunque baje la inflación, nada de esto vaya a cambiar. Porque no hay decisión de modificar el rumbo económico y el problema es el modelo. Sigue siendo el modelo. Gracias, Hernán, por la visita. Un placer. Nos vamos ahora a la pausa. En un ratito estuvo con nosotros Hernán Lecher de CEPA Argentina.